bendición estar hoy aquí reunidos. Bendecimos a nuestros hermanos que están de paseo, de descanso. Los bendecimos, que Dios les restaure su vida, su cuerpo, su ánimo, ¿verdad? Y que hoy no están aquí con nosotros, pero que están gozando en algún lado, ¿verdad? Seguramente, así es que los bendecimos, ¿verdad? Ok, pues queridos hermanos y hermanitas, estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar más bien, ¿verdad? Algunos temas importantes. El día de hoy no vamos a transmitir en vivo porque nos hemos quedado sin wifi, sin datos. Entonces la prédica de hoy estará más adelante, ¿ok? Más tarde o mañana. ¿Sale? Entonces, para los que la van a mirar más tarde, pues hay que se aguanten, ¿verdad? Bueno, abre tu Biblia por favor en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. El que lo encuentre primero dice amén. 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 Juan capítulo 8, versículos 2 al 11. ¿Ok? Versículo 2 al 11. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿En qué la sorprendieron? En adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué tal, Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, Jesús, ¿qué dices? Haz esto, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin ¿qué? Pecado. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su ¿qué? Conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí tenemos una historia bien tremenda, ¿no es cierto? Porque vemos que Jesús está enseñando, pero no a poca gente, sino que Jesús está enseñando a una multitud. Él se sienta para enseñarles mientras Él está hablando, mientras Él está enseñando. Hay quienes están murmurando, empiezan a hablar, ¿verdad? Sobre todo eran los maestros de la ley, los religiosos, los fariseos, y ellos estaban planeando cómo hacer caer a Jesús en algo, cómo descubrir algo donde ellos pudieran pues destruirlo, acabar con Él. Y entonces ellos habían tendido una trampa, y vemos aquí en el texto bíblico que en el versículo 3 de Juan capítulo 8, versículo 3, dice que entonces cuando Él estaba enseñando, fíjense bien, qué prueba tan ruda. Cuando Él estaba enseñando, vinieron escribas y fariseos y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué tiene que pasar para eso? Esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, porque para que eso pudiera suceder, queridos hermanos y hermanas, tenía que haber testigos visuales, oculares. ¿Ok? Entonces eso está bien, bien fuerte, ¿no? Porque ellos llegan con la mujer y la ponen en medio. Entonces era una multitud,
¿verdad? Un poquito más que esto. Entonces, ellos estaban ahí, Jesús está enseñando y llegan con la mujer y la ponen en medio de todos. Y la ponen ahí y le dicen, Jesús, a ver, ¿qué hay que hacer con esto? Tú sabes lo que hay que hacer con esto, le dice, ¿no? Dice que el versículo ahí, le dijeron, versículo 4, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Ok? Dos cosas aquí, tres cosas importantes aquí. Número 1, queridos hermanos, qué metiches y puercos estaban estos fariseos y sacerdotes, ¿verdad? Sucios. Su mente estaba entenebrecida. Era gente que enseñaba la palabra de Dios, gente que hablaba de Dios, gente que procuraba y buscaba que la palabra de Dios se cumpliera al pie de la letra. Sin embargo, andaban, a lo mejor hasta le pusieron un 4 a la mujer, ¿no? Y a lo mejor hasta agarraron y le dijeron, mira tú, ahí están $2, ve, conquístala, métela al cuarto, pero deja abiertas las ventanas porque nosotros necesitamos verla en el acto mismo del adulterio. Probablemente, eso no dice el texto. Lo que dice el texto es que fue sorprendida, ¿verdad? Ay, y los fariseos iban pasando y, ay, mira, está teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su marido. ¿Tú crees que haya sido así? ¿Quién sabe? No sé, pueden haber muchas hipótesis, pero el asunto es que los hombres encargados de la palabra de Dios estaban haciendo cosas extrañas para hacer caer a Jesucristo, para tentarlo y destruirlo. Entonces le dicen, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Porque le están diciendo, la ley dice esto, que debemos sacarla y apedrearla. ¿Tú qué dices? Hoy en día también a veces, o muy comúnmente, ¿verdad? Se pretende destruir a la mujer, ¿no es cierto? De una u otra manera, golpearla, lastimarla, etcétera, ¿verdad? Pero vemos cómo Jesucristo extiende su mano de misericordia, porque sabes una cosa, la mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y entonces ellos llegan y le dicen, Jesús, ¿tú qué opinas? La ley de Dios dice esto, la ley de Moisés. Y Jesús, obvio, si eso decía la ley de Moisés, que Jesús se la sabía de todas, sabía que decía eso la ley de Moisés. Entonces Jesús lo que hace es, dice la Escritura, que se pone a hacer ahí dibujitos, a escribir algo en el piso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Extender misericordia, pero para extender misericordia sobre esa mujer, lo que Él hace es poner a prueba el corazón de todos los demás, de la multitud que estaba ahí, no solamente de los escribas y los fariseos, sino de todos los que estaban ahí. ¿Sabes por qué? Porque Él empieza a escribir y dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra sobre ella. No está negando lo que dice la palabra de Dios. No lo está negando. Dice, eso es lo que hay que hacer. Agárrense cada quien una piedra. Y seguro que algunos, y principalmente los fariseos, tenían las más grandes. Amado hermano, el asunto aquí es que tú que te crees fuerte en la fe, mira que no caigas, número 1. ¿Cómo vas a poder sacar la paja del ojo de tu hermano si no echas de ver la viga que tienes en el tuyo propio? A veces somos, amados, muy prestos y rápidos para juzgar, para señalar, para enviar al infierno a cualquier persona y más a los hermanos en Cristo. ¿Te das cuenta cómo se pintó hoy? No, ¿tú crees así vestida? ¿Tú crees que va a ir al cielo? Pero si el hermanito es así, pero si aquel es asado. No, si el pastor, si lo vieras. Somos fáciles de comportarnos como los escribas y los fariseos, como los maestros de la ley, de mirar todo lo malo que hacen los demás.
Amado hermano, pero hoy la enseñanza del día de hoy tenemos que aprender a extender misericordia, porque Dios es misericordioso para con nosotros. Amén. Y tú y yo somos llamados a parecernos a Cristo y tenemos que extender la misericordia sobre aquellos que nos están, que están cerca de nosotros. Jesús se pone ahí abajo, empieza a escribir y le dice: ¿alguno te condena? ¿Quién te condenó? Dice la Escritura que de los más viejos a los más jóvenes empiezan a salir. ¿Por qué? Pues por el nivel de pecado. A más viejo, más pecado, ¿no? A más viejo, más pecado. A más viejo, más vida dañada, más vida echada a perder, ¿no es cierto? No son los mismos mis pecados que los de Augusto, ¿verdad? Algunos son peores los de... Entonces, no es lo mismo. Amado hermano, y dice que empiezan a salir de los más grandes a los más chicos. Pero entonces quiero decirte dos cosas hoy. Dios tiene misericordia para ti, para tu vida. Yo no conozco tus pecados, yo conozco los míos. Yo conozco los míos, los conozco, ¿verdad? Y los conozco bien. Sé cuáles son y de qué tengo que arrepentirme. Sin embargo, tú conoces los tuyos y Dios conoce tus pecados. Y número uno, Dios quiere extenderte misericordia. Pero ve al texto bíblico y dice Jesús, versículo 7, le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Ok? Así es que, hermano mío, a partir de hoy, antes de agarrar una piedra para zorrajársela a algún hermano o hermana, porque no te gusta algo de ella, porque crees que está quebrantando la ley y probablemente tienes las pruebas, ¿sí? Probablemente tienes las pruebas de que está en pecado. La Biblia no dice que la pongas en medio de todos nosotros y lo exhibas o la exhibas y la acabes de destruir y la mates a pedradas. Ok. Estamos en crisis. Okay. Entonces, gracias. Ok. Entonces, la palabra de Dios tiene algo específico en Mateo capítulo 18 de cómo debemos solucionar las cosas cuando alguien peca contra ti, hermano. Ok. También la Biblia dice que si ves a tu hermano pecando, vayas tú y hables con él. Que le seas de tropiezo, pero de tropiezo para que no peque. Más. Para que no siga duro y dale, no de tropiezo para que se vaya al infierno, no de tropiezo para que siga haciendo lo peor. Amados, la misericordia de Dios perdona y libera tu culpa. Comenzando, versículo 9, comenzando a salir uno a uno, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Amado hermano, vemos la misericordia de Dios. Hay cosas que hacen algunos de nuestros hermanos que a veces para nuestro pensamiento o incluso leyendo la Biblia decimos: es que está mal ese hermano, está mal esa hermana. Porque vemos la Biblia y la leemos y vemos que es así, pero no seamos como los maestros de la ley y los fariseos y hagamos eso de exhibir a la gente y de destruirla, seamos piedras, seamos de tropiezo para ellos, para que no sigan pecando. Pero extendamos misericordia, porque seguramente tú y yo seremos como esos que estaban alrededor ya con las piedras en la mano, ¿verdad? Y tú dime a qué hora, nada más dime, solo dame la orden, yo sí la apedreo. ¿Cómo va a andar adulterando? Yo sí le doy. Y entonces Jesús le dice: vale, si tú estás libre de pecado, tírala. Y ya me los imagino uno a uno dejando ahí un montón de piedras, que ese montón de piedras que empezaron a dejar, yo creo que se convirtió en el montón de pecados que tenían todos ellos, todos y cada uno de ellos. La misericordia de Dios te perdona y te libera de culpa. Dice la palabra de Dios, versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban?
y le pregunta, ¿ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Yo creo que, no, así no, bueno, la libré. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno. Pero le da una instrucción, amado hermano. Y esa instrucción es para ti y para mí el día de hoy, querido y querida hermana. Esa instrucción es para ti y para mí. Jesús extiende misericordia sobre nosotros. Nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Es cierto, pecaste, mujer adúltera, pecaste, sí lo hiciste. Por cierto, ¿dónde está el hombre? No apareció, ¿verdad? A la única que estaba adulterando ahí era ella. El hombre brilló por su ausencia. Solo la alcanzaron a ella, ¿se dan cuenta? Qué barbaridad, ¿no? Pero a veces somos así, amados hermanos. Que Dios limpie nuestra mente, limpie nuestro corazón, para no actuar como esos fariseos y maestros de la ley, hipócritas como sepulcros blanqueados, sino que la santidad de Dios venga a nuestra vida y se refleje la misericordia de Dios hacia nuestras hermanas y hermanos. Y a veces serán pecados como el adulterio, cosas peores. Pero necesitamos actuar como Jesucristo. Amén. Pero le dice algo Jesús ahí, versículo final de esta parte, versículo 11. Ni yo te condeno, vete, eres libre, vete, eres libre. ¿Y qué más? No peques más. Ya cálmate, ¿no? Ya deja de hacer lo que estás haciendo. Ponte con tu hermana y dile, deja de pecar. Hacerlo así, deja de pecar. Se siente feo, ¿no? Se siente fuerte. Deja de pecar. ¿Qué? ¿Me sabes algo? ¿Me hablas al tanteo? ¿Qué? Deja de pecar. Vete, eres libre. Es cierto, cometiste un pecado. Por eso una de las canciones que entonamos hoy, me tomé el atrevimiento, a ver si no me cobran copyright, pero me tomé el atrevimiento de cambiarle una frase a una canción que dice que Él es, o a todas las que oigo, ¿verdad? Les cambio frases y hay una que dice que Él es quien perdona, y la canción original dice multitud de errores, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Él te perdona tus pecados, hermanos. Tu pecado es aquel que haces deliberadamente. Eso es tu pecado, aquel que vas y te metes al lodo y te bates en el lodo. Ese que dice, ay, qué rico está este lodo. Te estás batiendo ahí. Los errores, ¿verdad? Son aquellos que cometes por equivocación, por error, por no pensar, por hacer las cosas a la ligera. Esos son errores, pero eso es muy diferente, amado. Porque el pecado es fuerte, directo. Directo. Entonces, amado hermano, que Dios nos perdone, nos limpie y extienda, que nos haga libres de culpa, amén. Dice la palabra de Dios en Juan, no lo busquen, Juan 12:47, he venido para salvar al mundo, no para juzgarlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 86 de Salmo 86, versículo 5 dice, tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Bondadoso, sabe perdonar, y dice, y grande es tu misericordia para los que te invocan. ¿Qué tal? Bondadoso, perdonador y misericordioso. ¿Cómo no he de amar a este Dios? ¿Cómo no he de amar a este Dios? No me digas, pero ¿cuántos pecados cometiste antes de llegar aquí? Espero que ninguno. Yo sí pequé. Y no me enorgullezco, pero yo sí pequé. Veníamos en camino para acá y ocurrió una situación, hay un incidente con un taxista. Qué raro. Compañero mío, amigo mío. Ex compañero. Y me molestó su actitud. Me enojé. No le dije de nada, pero sí estaba yo, que se me subió así.
¿Sí les ha pasado? Cuando se les sube la sangre a los pelos. Más cuando manejamos. Sí. ¿Verdad? Cuando manejas es cuando Dios trata contigo, amado hermano. Seriamente, con tu carácter. Y yo le dije, ay Dios, y después de pasar eso dije, tranquilo, cálmate Dios, perdóname, Señor. Y a veces quisieras decir, Señor, perdóname, pero dame fuerza. Quítelo de A veces dice, sí, Señor, quisiera poncharle su llanta. ¿No? ¿Te lo llevas o te lo mandas? Entonces, amados hermanos, pero que Dios no nos convirtamos en esos maestros o fariseos que enseñan la ley, pero hacen todo lo contrario. Nuestro Señor es bondadoso y sabe perdonar y es grande en misericordia para quienes le invocan. Así es nuestro Señor Todopoderoso, amado hermano. Así es que tú y yo necesitamos la misericordia de Dios cuando fallamos, ¿no es cierto? Cuando fallamos como esta mujer, necesitamos la misericordia de Dios. Y número 2, necesitamos la misericordia de Dios cuando hay algo que no tenemos. ¿Sí? Cuando nos falta la salud. Necesitamos la misericordia de Dios cuando estamos enfrentando la muerte. Vea Lucas capítulo 23, por favor. Lucas capítulo 23. Lucas 23. 39. Versículo 39. ¿Ya lo tienes? Capítulo 23, versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Estoy en Lucas 23, ahora verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Estarás conmigo en dónde? En el paraíso. Amados hermanos, había uno de los criminales que estaban ahí junto a Jesús colgado, y uno de ellos se burla a él contra Jesús y le dice: oye, con que tú eres el Mesías, pues demuéstramelo, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Sin embargo, el otro criminal lo que hace es decirle: oye, tú y yo hemos pecado y ni así temes a Dios, estamos condenados a muerte, pero este hombre nada malo ha hecho. Entonces, la misericordia de Dios, yo te decía que la necesitamos cuando estamos enfrentando la muerte. Necesitamos la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios te salva eternamente. Amén. Amén. ¿Cómo te salva la misericordia de Dios? Eternamente. Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Jesús vive, porque Él resucitó, ¿no es cierto? Entonces tú y yo, amado hermano, cuando estemos enfrentando la muerte, necesitaremos de la misericordia de Dios. Amén. Necesitaremos de la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, aquí yo les he dicho algunas veces que tengamos cuidado, ¿verdad? O sea, sí, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, hagámoslo nuestro Señor y Salvador, pero también tengamos cuidado de cómo andamos, ¿verdad? Como sabios y no como necios, dice la Escritura, que andemos como sabios y no como necios. En Hechos capítulo 2, si vas para allá, en Hechos capítulo 2, versículo 21, dice la palabra de Dios así: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú necesitas invocar el nombre del Señor. Amén. Necesitas confesar su nombre, pues hazlo, hermano. En Isaías 30:18 dice: Señor,
espera un poco y entonces ten paciencia de nosotros y ten piedad. Por eso el Señor será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente el Señor es un Dios justo. Dichosos todos los que confían en Él. ¿Tú confías en el Señor? Amén. Amén. Sí, entonces si tú confías en el Señor, tú tienes misericordia de Dios. Dios ha extendido su misericordia hacia ti. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Qué bueno. Si no lo has hecho, hoy es el día para decirle: Señor, me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento, quiero que tú me des salvación y quiero que tú me des vida y vida en abundancia, que tú me salves eternamente y para siempre. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos la misericordia de Dios cuando enfrentamos la muerte. Necesitamos la misericordia de Dios cuando nosotros hemos pecado. Cuando tú y yo hemos pecado es cuando necesitamos la misericordia de Dios. Cuando hemos pecado, cuando enfrentamos la muerte y cuando algo nos hace falta en la vida. ¿Qué te falta? ¿Verdad? A veces no tenemos paz en nuestro corazón. Necesitamos la misericordia de Dios. A veces estamos inquietos, desanimados, aguitados porque no hay trabajo, porque no hay X cosas, salud, dinero, relaciones favorables, etcétera. Ahí es donde necesitamos la misericordia de Dios. Amén. Entonces, hagamos como nuestro Señor Jesús, al postrarse, inclinarse y escribir ahí, decir: si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Y ninguno apareció, y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Hagamos lo mismo y dejemos de comportarnos como esos maestros y fariseos de la ley. ¿Les parece? Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos anime. Ok, inclina tu rostro ahí donde estás. Inclina tu rostro donde estás y dile: Señor, quiero invocar tu nombre porque quiero ser salvo. Ayúdame, Señor, porque tú eres mi Dios, mi refugio. Eres refugio para el tiempo de angustia, Señor. En ti he confiado, Señor, porque conozco tu nombre. En ti he confiado porque conozco tu nombre. Tú, Jehová, no me has desamparado, porque yo te he buscado. Aquí está mi vida, Señor. Toma mi vida. No tengo nada que ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado. Y aquí está mi vida, una y otra vez te la entrego, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Bendíceme, Señor. Amén. Amén.